Sí, vale. Bien, vale, pongo esto así. Y ahora ya creo que en principio se nos tiene que ver. Ahora en breves nos comunicarán si se nos escucha a todos. Creo que ya está todo. A ver qué nos diga mi compañero. Pero bueno. Sí, estamos ya en directo. Ahora me dirá mi compañero el audio. Y empezamos. Así también damos un poquito de tiempo para que se una la gente. Vale. Voy a hacer una foto para que la gente se pueda unir. Y perdona por la espera, Jorge. Nada, nada, nada. O sea, ¿no habías hecho nunca una entrevista así ordenador? ¿Había sido todas cara a cara? Sí. No, Joder. no, no, en ordenador sí, pero en Zoom Ajá. y directamente en Twitch. O sea, pinchaba un enlace y ya me salía. Pues es que nosotros nos estamos profesionalizando aún, diría yo. Entonces, Sí, o sea, era entrar en Twitch o me mandaba un enlace, pam, pinchaba y ya está. Y no, en Zoom sí, y en Google Meet también. Como si he dado clase, bastante en Zoom, en Google Meet. claro, porque Y tú en también Teams das también. clase de escritura, ¿no? Clase de escritura, sí, sí. Se nota muchísimo en los No sé. libros, ¿eh? Bueno, Sí, gracias. sí, o sea, y creo Pues que es durante algo... la pandemia, las clases por Zoom, o los clubes de lectura también por Zoom, y después digo, el Teams, para varios cursos así de empresas de redacción he usado Teams. Ya, ya. No me manejo muy bien, pero bueno, si es sencillo esto de, si le das a este enlace ya se activa todo, ya Bueno, genial. a ver, que solo me falta... No sé si nos están escuchando ya, porque mi compañero no me dice si se nos escucha. Se escucha, vale, perfecto. Pues yo creo que ya podemos... Un poco raro. ¿A quién? Vale. Un poco robótico. Pues esto yo ya sí que no sé solucionarlo. Habla un poco más. Estoy robótico, Creo que los dos nos dicen, pero no lo sé. como, No... como los Kraftwerk, estamos. Radio Activity. Porque, bueno, pues... A ver, mientras nos contesta, yo creo que una cosa que podemos señalar que a mí me ha encantado... Salgo como en un círculo que parece de los dibujos de la Warner Bros., pero no sé cómo quitarlo, la verdad. O sea, necesito que me Sí, dice cómo se quita. sí, es lo que te he comentado al principio, que no sabía si es que tenías algo ahí o... Pero sí, No, 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 no tengo ningún tipo de... A veces pongo un POSIT para la cámara, pero vamos, no tiene nada para cerrar. O sea, ya, ahí ya. no hay nada. Vale, a ver. Vale, creo que el problema tampoco es para mucho. Bueno, yo creo que lo vamos a ver así. Porque, a ver. Vale, a ver. Ya no sé si se va uniendo la gente. Estos primeros directos son un poquito también Yo de... no quise decir nada, pero la hora es hora de estar en el río, en la playa, en la piscina. Sí, bueno, y luego también ha sido un Por ahí, poco... por ahí, en el orgullo, en el desfile del orgullo. Sí, sí, entre que es sábado por la tarde, luego lo del orgullo, y luego también que ahora mismo estamos en la plataforma compitiendo contra el que más seguidores tiene, que es Ibai, y que está haciendo un evento Ah, bueno, importantísimo. claro, que es la movida de Ibai, es verdad. Es la verdad 3, sí. O sea que no quiero darte presión, Jorge, pero ahí No, estamos. no, 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 sí, además yo no tengo ningún problema, no tengo problemas de ego, de si viene gente, no viene gente, yo no soy famoso, o sea, no. Vale, haber hecho unos cambios ahora. Vuelve a hablar, Jorge, porque ahora no sé si se te va a escuchar doble. Y ya con esto acabamos. Vale.
Pues vuelvo al monólogo. A mí me ha encantado. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, y bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Mas no nacieron los demás. ¿Qué privilegios tuvieron de los que yo no gocé jamás? ¿Bien? Perfecto, me hice que un poco más y ya estamos, vale. Pues bueno, lo primero de todo, dar la bienvenida a todo el mundo, en especial, como no, a Jorge, que creo que podemos decir que es nuestro primer invitado de honor en la plataforma. Sí. O sea bueno, pues muchísimas gracias. O sea que bienvenido. De hecho, ya para el tablero, como te mandé el link, hicimos un artículo en el que comentamos la España de las piscinas, que es el primer libro que escribe Jorge. Y la verdad que, ¿por qué edición vais? ¿Por la quinta ya o la sexta? Que yo sepa, la quinta. La quinta. No ha habido más ediciones. Sí, ha sido un bombazo en el que pues se estudiaba, podría decirse así, un poco el desarrollo urbano de estos últimos tiempos, cómo muchísima población se ha ido a la periferia, a los bordes de la ciudad, y cómo, dependiendo de vivir en un sitio o en otro, afecta ideológicamente y a la forma en la que uno ve el mundo. Pero más allá de eso... Y... justamente una tarde como hoy, yo creo que la España de las piscinas está muy solicitada y muy apreciada. Totalmente cierto. Es verdad que vamos a tener un público un poco restringido en ese sentido, ideológicamente. Quien esté así en una ciudad del interior, no sé, creo que vives en Salamanca, ¿no? Quien va a Salamanca, Valladolid, Madrid, Ciudad Real, Cuenca... Quien tiene un amigo con piscina, una amiga con piscina, tiene un tesoro hoy. Sí, hay que tener amigos para eso. Pero bueno, a ver, damos una presentación muy pequeña. No creo que Jorge merezca mucho más porque ya se le conoce, no por otra cosa. Jorge Dione López es escritor, ha trabajado como periodista en periódicos, en la radio y también se desarrolla como escritor. Lo comentábamos al principio, ha dado y sigue dando clases de escritura y de hecho es una cosa que a mi parecer es muy marcada en su estilo. Los libros son maravillosos como están escritos, es un lujo leerlos. Y junto al estilo yo quiero comentar otra cosa, aunque espero que volvamos varias veces a ello. Me voy a atrever a decirlo, Jorge Dione López es un cinéfilo, ¿no es así? Bueno, sí, me gusta el cine, Estoy un poco desenganchado, pero me gusta. Me gusta tomar referencias. Me gusta también para los talleres de escritura. Creo que hay cosas que se ven bien en las películas, cosas que intentamos explicar con el texto y en cambio tú pones una escena, películas o de publicidad, que a mí también me gusta usar publicidad porque me parece que tiene un grado de concisión y de elegancia fantástico, se ven mucho más claras. La verdad es que en ese sentido es genial porque puedes tener el libro de Jorge y al lado una hoja pues para los apuntes normales cuando uno lee un ensayo, pero es que debes tener otra hoja aparte para apuntarte las películas que no has visto todavía. Eso está clarísimo. Pero bueno, hoy venimos a hablar principalmente del malestar de las ciudades. La España de las piscinas es que ya es un ensayo que creo que debe incluso haber cansado a Jorge porque ha dado para mucho y mucho. No, hombre, ¿no? Le estaré siempre agradecido, no sé. Hombre, a ver, no sé, yo supongo que Mikel Erenchun estará hasta las narices de 1000 gaviotas, ¿no? Pero yo no he llegado a ese punto. Puede ser, sí. No, estoy eternamente agradecido, o sea, una suerte increíble y encantadísimo. Bueno, volviéndolo a resumir muy rápido. Me preguntabas por el estilo, si quieres, yo hay dos cosas que aplico, hay otras cosas que no aplico, hay dos cosas que recomiendo en los talleres y sí aplico. Una es el índice, tener claro el índice, un guión antes de ponerse a escribir. Y la otra es dividir párrafo a párrafo. Es decir, ya que tenemos la posibilidad con la informática de separar líneas e incluso párrafos, separar párrafo a párrafo y ver que el párrafo tiene que funcionar por sí solo. Es decir, que el inicio del párrafo, el final del párrafo, el ritmo, leer en voz alta también es una actividad. Yo el libro, lo que escribo, procuro leerlo en voz alta para ver cómo suena.
aunque nos parezca que la lectura así silenciosa no pasa nada, no es verdad. O sea, tenemos... ritmo funciona, aunque no lo percibamos. No, no. También con la lectura silenciosa. Yo creo que de hecho, antes de empezar ya con lo que es la entrevista, podemos comentar estas cosas. Lo del índice se ve perfectamente, porque yo al final me enfrentaba al libro con la intención de si podía pues escribir un artículo o hacer la entrevista que estamos haciendo hoy, y es que para ello es perfecto. Tienes dos partes, la primera parte los problemas, de los cuales sobre todo vamos a hablar, y está todo como súper bien dividido, hay como un capítulo de introducción, luego los problemas y una especie de cierre. La verdad es que es un libro que es maravilloso para leer, ya no solo por el contenido, que es de lo que venimos a hablar, sino también por la claridad, la estructura y las referencias cinematográficas. Muchas gracias. Me hace muy feliz lo de la claridad, porque Sí, es sensacional. anda que no insisto yo en claridad, claridad, claridad. Pues oye, lo logras ahí. Entonces, hoy venimos a hablar del malestar de las ciudades. Como decíamos, la España de las piscinas, hablabas sobre todo de una parte de las ciudades, esos bordes en los que hay unos chalets uniformados, todos iguales, y cómo eso afecta a la ideología, que ya venía también de antemano, pero cómo la desarrolla, de aquellas personas que viven ahí. Y ahora vamos con el malestar de las ciudades. Vamos a estudiar como tal qué ocurre en una ciudad, y aunque en la segunda parte se hace un repaso histórico mucho más extenso, lo que vamos a estudiar en la primera parte es que la gente está huyendo de las ciudades. O esa es la pregunta que pretende responder. Sí, sí, sí. Bueno, es que la pregunta de por qué se va la gente, o en primera persona, es decir, como yo digo que vivo también en la periferia, te preguntan, ¿y por qué te has ido? ¿No? Y la cosa es que parece algo voluntario, es decir, la gente se ha ido a las diversas periferias de Valencia, de Madrid, de Valladolid o de Salamanca, se ha ido por decisión personal, ¿no? Nos gusta pensar que todo sucede por una decisión personal. Lo que yo trato de desmontar es que eso sea una decisión personal, es decir, creo que al final, cuando alguien toma esa decisión, hay muchas razones que forman parte de esa decisión, y al inicio de todo hay un modelo económico y social, que es el que eleva el precio de la vivienda en la ciudad, cambia la actividad principal de la ciudad, que pasa a ser de vivir a atraer población que venga de fuera. Todo eso cambia la fisonomía y todo eso hace que sea complicado ir a la ciudad, mientras que irse a la periferia es una cosa que tiene muchas más facilidades, porque digamos que la industria vinculada a la construcción, desde los promotores hasta el sistema financiero que financia la actividad, tienen interés en mover a la gente fuera para que compren sus promociones. Y esto, vamos, sobre todo en la época del boom inmobiliario era bastante claro, es decir, todas las casas de ahorro financiaban estas promociones que estaban fuera, que estaban en la periferia, y era mucho más fácil, es decir, era lo que te ofrecían, es decir, ¿a usted no le interesará un crédito, una hipoteca a 30, 40 años para vivir allí y bueno, creo que me hablas desde Salamanca, París a Villares, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Todo lo que rodea Salamanca y todo que son zonas de chalet. Claro, has dicho, yo evidentemente creo que es el concepto clave del libro, has dicho mover a la gente, y es que yo cuando empecé a leerlo me pareció muy curioso, porque tanto en la España de las piscinas, al final, al igual como un poco Foucault, estudiabas el espacio. Pero por decir así, el eje de este libro es la movilidad, ¿no? O sea, llegas a decir que la movilidad es prácticamente como una ideología transversal al modelo al cual tú achacas todos estos cambios, porque no son decisiones individuales. Son cuestiones del modelo al que le interesa la movilidad de la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Claro, la movilidad está en el centro de nuestro modelo económico. O sea, la modernidad parte de moverse, de la capacidad, parte de un mundo estático. El mundo rural, el mundo campesino es una sociedad, un mundo estático, es un mundo que se basa en el ciclo de las estaciones, es un mundo que tiene que estar muy pegado a la tierra, muy pegado a los animales que dependen de la tierra, es un mundo muy ligado a la fertilidad. Necesita la fertilidad de los animales, la fertilidad de la tierra y la fertilidad humana para sobrevivir. Es una economía de subsistencia que
que si tiene algún excedente lo lleva a mercados que estén muy próximos, mientras que la modernidad es movilidad, es que la gente se mueva, que los productos se muevan, cambiar ese ciclo vinculado a las estaciones por una línea en la que existe tanto el progreso que está por venir como el pasado del que tenemos que aprender. Y ya digo, la gente se mueve, los productos se mueven, eso necesita facilidades, necesita que empiece a haber dinero en papel, casas de seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el mundo en el que nos hemos desarrollado, en el que hay que moverse constantemente. Esto me vino por una conferencia a la que me invitaron, un acto al que me invitaron, del Ayuntamiento de Rivas, que querían poner en marcha una campaña que se titulase Rivas, párate a pensar. Y me pedían que explicase la España de las piscinas, pero lo que hice fue casi dedicar todo el tiempo a explicar por qué parar es un verbo muy complicado. En narrativa hay un elemento que es el campo semántico. El campo semántico es todas las palabras que tienen que ver con un elemento, con una emoción, con algo que queremos transmitir. Es decir, si tú llegas a una casa en la que la puerta está cerrada, hay un muro que es alto, hay una valla, hay una alambrada, hay una alarma, lo que te está transmitiendo todo esto, esta descripción, es que probablemente es un sitio inaccesible y que la persona que nos vamos a encontrar también es inaccesible, también es una persona cerrada, o que puede ser incluso peligrosa. Esto se ve muy bien en las películas de terror, en las que alguien entra a una casa y enseguida se ve una cuna que se mueve, un muñeco que está roto, unas cabezas disecadas en la pared, o algunos símbolos religiosos. Con todo esto ya te están diciendo, cuidado, que aquí va a haber movidas. Entonces, claro, el campo semántico del movimiento es el campo semántico positivo para nosotros, es un campo semántico positivo, es decir, pues eso, fluidez, bueno, resulta más fácil explicarlo con el campo semántico del no movimiento, es decir, frenazo, parón, colapso, es decir, todas estas palabras siempre están como negativas, es decir, todo se tiene que mover, todo se tiene que mover, todo se tiene que mover. Es lo que le interesa al modelo, al fin y al cabo. Claro. La movilidad. Pero claro, hay una cosa que comentas. La movilidad. Hay una cosa que comentas muy bien, y es que para que todo se pueda mover, en este sentido, de poder comprar, poder vender, movimiento, primero se tiene que poder comprar. Y ahí es donde entra probablemente muchas décadas de historia en España, y es donde entra la administración con lo que yo diría que es un ojo crítico que tú tienes en ese sentido, y es, más allá de la privatización que se ha llevado a cabo, el papel que tiene la administración, que tienen los gobiernos, que parece ser su única actividad en este sentido. Más allá de gestionar lo que podría ser un derecho, se reducen a la administración y a permitir la privatización. Entonces, ¿qué hace ahí la administración? ¿Se supone que debe ir más allá de ese papel? ¿Cuál ha sido el problema? Hombre, la administración en España juega... Bueno, hay una cuestión que es muy española, que es propiedad, y otra que es más global, que es la privatización. La española, que no sé, la ha estudiado mucha más gente, no sé, pienso en Pablo Carmona, que ha estudiado muy bien la sociedad de propietarios, es algo que viene desde el franquismo, es decir, esa idea de, ya que no podemos tener una sociedad de pequeños propietarios agrarios vinculados a la tierra, en pueblos relativamente pequeños que tengan una jerarquía muy clara, no podemos evitar que toda esa gente venga a la ciudad. Bueno, por lo menos que en la ciudad sí tenemos que intentar replicar esa estructura de la pequeña propiedad, es decir, de la pequeña propiedad rural a la pequeña propiedad urbana. Es decir, pasamos, es una cosa que es, yo creo que es interesante que en España se produce una generación, es decir, la gente que era podía tener una tierra en tierra de campos, de parte de mi familia, pues la deja, se queda un hermano con toda la tierra, y el resto se van a, pues,
hablando de mi caso personal, pues a Bilbao, a Madrid o a otros sitios, ¿no? Y toda esa gente, claro, pasa sin que haya un salto generacional, es decir, dentro de la misma persona, de la pequeña propiedad rural a la pequeña propiedad urbana. Y eso crea un vínculo muy fuerte, es decir, y España se constituye en una sociedad de propietarios. No hemos pasado por ese momento en que las administraciones se hagan cargo del derecho a la vivienda. Eso no ha sucedido, es decir, Claro. en otros países existe 20, 25, 30% de vivienda pública. Eso jamás se ha dado en España. En España el objetivo de la vivienda que construyen las administraciones al final es la propiedad. Y de hecho, la persona que tiene digamos que va a esa propiedad pública, es decir, que va al Instituto de la Vivienda, al Instituto del Suelo, ¿no? Lo que espera al final del proceso es la propiedad de la casa. O sea, esa visión de que la propiedad es muy importante y es algo lógico. O sea, los países más vinculados a la propiedad eran Portugal y España, hasta que llegaron los países del este. Es decir, por un lado, es algo que te soluciona problemas de inestabilidad económica, inestabilidad política, y por otro lado, han repetido esa idea de sociedad de propietarios, ¿no? La idea de cómo logramos que todos los países del este no sientan nostalgia Claro. de los antiguos regímenes. Pues vamos a convertirlos en propietarios. Y Rumanía, Bulgaria, tal, tienen índices de propiedad altísimos, ya superiores a los españoles. Y respecto a lo otro, claro, esto sucede en España, y España conecta con el modelo neoliberal de ciudad basado en la privatización, basado en, bueno, tenemos que mover la economía. ¿Y cómo movemos la economía? Privatizando. Es decir, todo lo que ha sido el sector público creado a partir de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, que es el que ha reactivado la economía, todo el sector público keynesiano, bueno, pues vamos a privatizarlo para reactivar la economía y, bueno... Mencionas ahí también en el libro a Margaret Thatcher, por ejemplo, con una política similar. Margaret Thatcher, sí, Margaret Thatcher, es una provocación, pero yo digo que Margaret Thatcher fue la última gran política marxista, la última gran figura política europea que dijo: voy a cambiar la sociedad cambiando el modelo económico. Y lo hizo. Es decir, a través de las privatizaciones creó una cosa que no existía, que era el derecho a la propiedad, el derecho a ser propietarios. Puso en el mercado un montón de viviendas construidas tras la Segunda Guerra Mundial, y digamos, con eso cambia tu vinculación con la administración y en general con el mundo. Es decir, tú dejas de vivir en un lugar que depende de que hay una colaboración entre toda la sociedad, pasas a vivir a un sitio que es tuyo. Exacto. Y el resto de la sociedad incluso pueden ser competidores por ese bien que tú has podido comprar. Claro, y puede ser incluso una amenaza, ¿no? Exacto. Ese en último término, pues como también se comenta en la España de las piscinas, es una especie de cambio ideológico al hacer que pasamos de algo colectivo a algo individual, y esto se relaciona con un punto que yo he visto que no se ha tratado mucho en el libro, pero es ya como el siguiente salto, lo que tú dices, de que el exterior se vuelve una especie de amenaza, y esto pues entronca directamente con los movimientos de ocupas y demás, que es una de las claves electorales que vemos en la actualidad. Es un discurso que, apelando a eso que decimos del cambio ideológico, ¿no?, de la casa individual, que es una cosa, es un tema que reina, que parece que la derecha ha conseguido comprar ese relato y que cualquier votante lo acepta a día de hoy. No sé si me explico. Sí. Bueno, es que una gente muy inteligente que se dedica a la política y a ganar elecciones, sobre todo en el mundo anglosajón, considero que hay un marco que la derecha defiende y la izquierda no es capaz de llegar hacia él, que es la seguridad. Exacto. La seguridad y la jerarquía.
Es decir, se puede competir en muchas cosas. Se puede competir en la gestión económica, se puede competir en las oportunidades, se puede competir en muchos relatos, en muchos terrenos. Pero el terreno de la seguridad y la seguridad vinculada a la jerarquía es una cuestión tremendamente vinculada a la derecha. Es decir, se ha hecho muy fuerte. Yo esto lo relaciono, si te gusta mucho el cine, hay un momento, el momento de los justicieros. El momento de los justicieros, el momento de Chuck Norris, el momento de Charles Bronson, el momento de Harry el Sucio y todo ese tipo de películas. Es decir, hay un momento en el que hay, ya digo, un montón de películas en el que la administración nos falla, todo esto no funciona, tenemos que tomarnos la justicia por nuestra mano, es decir, nadie nos va a defender. Exacto. Y ese relato en la derecha se maneja muy bien en ese relato. El relato de la seguridad pasa por recuperar las jerarquías, por recuperar el orden, jerarquía, seguridad. Es decir, ese triángulo se maneja muy bien. Y se maneja muy bien tanto fuera de las casas como dentro de las casas. Es decir, la jerarquía es que quién manda aquí, ¿no? Y quién manda aquí, pues los hijos, en los años 60, cuestionan a los padres. Pues hay que volver y recuperar esa jerarquía. Las mujeres cuestionan a los hombres, hay que recuperar esa jerarquía. También en Estados Unidos entre razas hay que recuperar esa jerarquía. Lo que te promete es, ya digo, orden, seguridad, jerarquía. Y ese es y se ve genial en esas películas. Y es un terreno en el que es muy difícil competir para la izquierda. Y claro, para vender seguridad, lo primero que tienes que hacer es crear inseguridad y vender inseguridad. Ofrecer la sensación de que te puede pasar cualquier cosa en cuanto salgas de casa, o incluso en casa, ¿no? Que te pueden... Y claro, eso es algo bastante tremendo, porque yo oigo mucha gente decir, bueno, es que los datos no son estos. Claro que no son estos. Es decir, yo me aproximo a los 50 años, que empecé a salir en los años 80 por ahí, pues la seguridad que hay ahora mismo en cualquier ciudad de España no la había. Cuando yo tenía 15 o 16 años, no la había, lo puedo asegurar. Créanme, no la había. Y mucho menos antes, vamos. Antes los atracos a los bancos, a las farmacias, es decir, era una situación bastante compleja. Claro. Ya digo, pero da igual, es decir, te crean esta sensación de inseguridad, cuidado, y la necesidad de optar por una opción que te dé seguridad. Esto en el caso de la ocupación es que es extraordinario. Sí, yo diría que es uno de los mejores relatos que tiene. Sí. Sin duda. Cualquiera puede entrar en tu casa, es que, claro... Y ni apelando a datos, como dices. Y de hecho, otro dato muy interesante en ese aspecto es, pues ya cuando estudias dentro del problema que puede haber realmente en las casas ocupadas, compruebas que la gran mayoría no son de particulares, que no te va a pasar a ti, que suele ocurrir pues, en pisos vacíos, de propiedad de los bancos. Y aquí es donde quiero que nos expliques a mí uno de los conceptos que más me ha interesado del libro, que es el de partido inmobiliario. ¿Qué es el partido inmobiliario? Bueno, el partido inmobiliario somos todos, ¿no? Bueno, casi todos. Y tenemos que me pierdo, no soy bueno con los datos, entonces creo que roza el 70 y tantos % las personas que viven en una casa de su propiedad en España. La idea de partido inmobiliario viene por un acto al que también me invitan, en el que coincido con una persona vinculada a un ayuntamiento que ha perdido en estas últimas elecciones. Y me dice, nuestra oposición no es la oposición, sino es el partido inmobiliario, dice, el partido turístico. El partido inmobiliario pues son los grandes tenedores, los grandes fondos, y claro, yo le digo, también tienes que pensar que el partido inmobiliario es toda la gente que vive en propiedad y que tiene
esa casa como una hucha futura. Es decir, el modelo ha penetrado tanto que, bueno, en realidad el modelo proprietarista en España tiene mucho recorrido, ha penetrado tanto que no es un sitio para vivir, es una hucha que legar a la siguiente generación. Y el partido inmobiliario es eso. Y entonces, toda medida que vaya a intervenir la vivienda y vaya a pueda bajar el precio de la vivienda, va a ser mal recibida. Exacto. Y eso es un problema, porque al final, o sea, digamos que lo podemos hacer de dos maneras. Ponemos una vacuna a través de leyes, o desarrollamos una enfermedad y nos tienen que intervenir, una terapia más de shock. Es decir, como en el año 2008-2011. Y podemos hacerlo de las dos maneras, pero los precios a ese nivel y los sueldos a ese nivel, me resultaría complicado pensar que eso se puede sostener en el tiempo muchos años. Entonces hay que elegir. Optamos por la vacuna y bajamos el precio voluntariamente poco a poco, o viene una nueva torta y optamos por a ver qué pasa en esa nueva torta. Pero vamos, mi experiencia en las fiestas es que a la gente prefiere que amanezca y llevarse la torta a decir, vamos para casa que ya igual va siendo hora. Sí, verdad. Bueno, pues oye, hablando de fiestas, pues pasamos al que yo creo que es uno de los temas más interesantes del libro, que es, creo, el que más miga tiene, que es, en último término, el turismo. Yo creo que todos, cuando nos dicen que la gente se está yendo, pensamos, pues por ejemplo, en Venecia o en Barcelona, en Madrid, o por ejemplo en Santiago, que es de donde tú coges la metáfora del peregrino que llega. Pero claro, es ese peregrino que llega un día, pero el que vive ahí en Santiago ve como un peregrino llega cada día, y se vuelve algo constante. Pero de aquí me interesa mucho una especie de reflexión filosófica que recoges, que yo creo que también tiene algo que ver con lo del partido inmobiliario, de que realmente somos todos, y es la dualidad que existe de turista o nativo de la ciudad. Porque todos al final, en un momento u otro, somos el nativo que vive en esa ciudad, pero también luego somos el turista. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo es esa especie de dualidad? ¿Cómo se lleva? Bueno, es una dualidad que... a ver, es una dualidad que es... Iba a decir el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, cuando uno está de vacaciones, se quita unas máscaras y se pone otras, por decirlo así. Entonces, como ese peregrino llega y tiene ganas de celebrar, y tiene ganas igual de cantar, y tienes ganas de hacer cosas que igual no harías en tu vida normal, en tu vida rutinaria, porque igual te rodean una serie de gente que conoces y que igual tienes que someterte a una serie de controles o de normas cívicas. Sí. Mira, el otro día hablaba con una amiga que vive en un país del norte, un país protestante, y me decía, si tú bebes una copa de vino entre semana aquí, te va a mirar mal, ¿no? Vale. Va a decir, uy, alcohólico. Pero llega el viernes por la tarde, y entonces la gente se pone hasta las orejas. Porque es donde se corta con esa vida rutinaria y se pasa a el exceso, ¿no? Es control, exceso, control, exceso, control, exceso. Control, exceso, por eso la pornografía del norte de Europa es tan tremenda. Y la pornografía de los lugares de control, Japón, Inglaterra, es tan tremenda. La de lugares donde no nos controlamos tanto es de otra manera. Y por eso cuando vienen aquí, pues es el camino del exceso, que decían los héroes del silencio, ¿no? Y uno se siente liberado y uno hace cosas que no haría en otro momento. Y esta es la dualidad, y digamos que la democratización de esta actividad
Recordemos que turismo, me gusta recordarlo, viene de una actividad que se llama el Grand Tour, que hacían los aristócratas ingleses, siglo finales del XVII y sobre todo en el XVIII, en el XIX, que era ir por Europa, ir por el continente, sobre todo Francia, Suiza y Italia. Italia era el lugar donde la gente además iba, se hacía retratos, dibujaba ruinas, leía, es decir, siempre uno volvía con retratos, lo mismo que ahora se vuelve con fotos, pues un aristócrata inglés del siglo XVIII volvía con retratos que le habían pintado en Venecia, en Génova y en Roma. Y después volvía en barco, paraba en Cádiz, paraba en Oporto, donde se compraba sus licores, ya regresaba a su país para ser una persona de orden, una persona decente. De hecho, en ese momento, Venecia se convierte en algo parecido a Las Vegas. Es decir, Venecia, que pierde poder marítimo, opta por convertirse en un centro turístico y opta por academias de pintura, teatros de ópera, salas de juego y casas de prostitución. Son los 4 principales negocios de Venecia, y se convierte en un centro de turismo vinculado a ese Grand Tour. Claro, esto va bajando poquito a poco a medida que se democratiza la sociedad, hasta que nos llega a todos o a casi todos, y claro, nos enfrenta a todos a esa dualidad. Es decir, a mí a veces me molesta un poco cuando se dice hay que controlar el turismo, hay que optar por el turismo de calidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que hay gente de calidad y gente que no. La gente de calidad es la que tiene dinero. ¿Quién se va a poder mover en el futuro? Solo esa gente de calidad que tiene dinero. La gente que no tiene dinero no se va a poder mover. Claro, la democratización de cualquier actividad la hace tener distinción. diría Bourdieu. De hecho, bueno, la escuela de Frankfurt es especialista en dar caña a toda actividad que sea popular. O sea, cualquier actividad que sea popular, mala. Vale. Toda actividad que es popular, sea, ya digo, sea la música, sea el cine, sea da igual, sea moverse, pasa a ser mala, pasa a tener desprestigio y pasa a no tener distinción, y hay que buscar otra. Es decir, hay que buscar otra. ¿Dónde puedo ir? Pues me voy al Everest. El Everest también se llena, pues me voy a la Luna, ¿no? O sea, la gente con dinero siempre tiene que tener una actividad a que el resto no podamos llegar, claro, ¿no? Claro. Pero algo además también muy interesante cuando hablas pues de ese peregrino que llega a Santiago y demás, pues evidentemente los precios suben, los alquileres también, se nos intenta echar del centro, que es al final el objeto de tu ensayo, ¿no? Cómo las personas se van de la ciudad. Pero hay otra cosa que me interesa muchísimo, y es que apelando también a Asterix y Obelix, otra gran referencia en este caso, hablas también de cómo se intenta transformar la ciudad, como en los planes de César, que tiene de cómo esa pescadería que huele mal se convierte en un restaurante cookie, y porque al final lo que intentamos también es, hay una especie de dualidad, volvemos al mismo término, en términos de cultura. Llega mucha gente de muchos sitios, lo cual hace como perder esa esencia que tiene un lugar, que puede tener Santiago, pero a la vez también la cultura es lo que vende. Aunque también incluyes en el libro, a mí me parece maravilloso, una especie de resumen histórico de cómo ya desde tiempos del franquismo se ha venido intentando recortar lo que viene siendo la cultura, simplificándola, hablando en términos andaluces. Entonces, ¿cómo queda la cultura en un sitio turístico? Muchas preguntas hay ahí. Pues vamos de una en una. Primero, que venga gente de muchos sitios, de entrada está bien. Y de hecho, la mayoría de avances culturales, muchos avances culturales vienen de que llega gente de otros sitios. Claro. O sea, qué sé yo, el ska en Londres viene porque viene gente de otros sitios, viene gente del Caribe. Aquí, qué sé yo, en Barcelona, la rumba, pues entre que vienen los gitanos, los cubanos, es decir, todo se mezcla. Es decir, que venga gente de muchos sitios, eso siempre está bien, sí. Siempre está bien. Y yo creo que
la potencia musical que está teniendo el español, una de las razones es que han venido mucha gente de Latinoamérica. Algo que se ve en el lenguaje de la gente que tiene 15 años o 20 años. O sea, han pillado términos de ahí. Y siempre es bien. O sea, de entrada siempre está bien. Y la cultura nace de mezclar cosas. No hay cultura de la homogeneidad, no nace nada. Muy bueno, sí, señor. De la homogeneidad no nace nada. O sea, la cultura nace de mezclar gentes y cosas diferentes. Y esos lugares que siempre son el centro y que se crean cosas y tal, siempre son lugares a los que viene mucha gente. Son lugares a los que viene mucha gente. De la homogeneidad no hay nada. Te digo. La cuestión del cómic de Asterix y Obelix, de la residencia de los dioses, es una idea muy interesante de ciudad. Pues para los romanos la ciudad, las cosas era romanidad, es decir, crear una ciudad era trasladar la romanidad. Para eso tenía que tener el foro, tenía que tener un anfiteatro, un circo, unas termas, es decir, tenía que tener todos los elementos que ellos consideraban que eran parte de su cultura y elementos urbanos. Y en el cómic, César dice, bueno, ya que estos galos no los podemos vencer por la fuerza, claro, vamos a intentar vencerlos a través de la civilización. Vamos a llevar Roma a las puertas de su aldea. Vamos a acabar con el bosque que les rodea y del que sacan el alimento, y vamos a plantar ahí una ciudad romana. Hacen solo un único edificio, que es un centro de vacaciones, por decirlo así, es un marinador de vacaciones. Y llevan ahí a varios romanos que cuando entran en la aldea dicen, qué pintoresco todo, qué bonito, no sé qué, ¿sabes? Y llegan al taller de Order Alphabetics, a la pescadería de Order Alphabetics, que huele mal y tal, y dicen, pues, un pescado, qué bien, y qué barato es. Y se lo compran todo, con lo cual, claro, Order Alphabetics sube los precios al día siguiente, claro, y provoca que 2 días después Asterix no pueda comprar pescado y se monta un lío. Otra cosa que les interesa a los romanos son las cosas que hace el herrero Saumatix, y compran espadas, compran escudos, compran calderos. Fíjate los recuerdos que hay aquí y tal, que nos vamos a llevar a Roma para enseñárselos. Y claro, todos los miembros, toda la gente de la aldea quiere ser o pescaderos o herreros. Es una cosa que pasa en esas ciudades, es decir, en el centro de Santiago, en el centro de Barcelona, en el centro de Burgos, en el centro de Toledo, en el centro, se produce una hipertrofia de ciertas actividades, normalmente relacionadas venta de souvenirs o con la hostelería. Con la hostelería, normalmente la mayoría son de hostelería como de andar por casa, ¿no? Rápidas, ¿no? Pues pizzas, no sé, o sea, algo que te puedas llevar, que puedas comer rápido, no sé qué. Después también hay cosas más curradas, pero ya digo, una hostelería venga, usted ha venido hoy, tal, ¿cómo hace esto? Y siga viendo la ciudad, que es un poco lo que hacemos todos cuando vamos de turistas también. Pero claro, alguien que viva en el centro de Santiago, yo tengo familiares que vivían en el centro de Santiago, ve poco a poco cómo no puede comprar, no puede desarrollar su vida, porque tú bajas a comprar unos filetes de lomo adobado y hostia, no hay. Bajas a comprar iba a decir unas bombillas, ahora las bombillas duran eternamente casi, una ferretería, ¿no? Una zapatería, pues ya no hay, ¿no? Y ya poco a poco lo que puedes comprar son conchas del peregrino, camisetas, empanadas, no sé qué, tal. Sí. Todo eso sí, pero hostia, y aparte toda la gente que hay y todo el precio que hay, es decir, porque el turista, cuando vas de turista siempre estás dispuesto a pagar más que cuando vives allí. Pagas más por una caña, pagas más, y estás en un momento festivo y te dicen, pues eso, una caña, pues 3 euros, bueno, venga, da igual, un día es un día. Claro. Pero claro, todos los días no puede ser. Me preguntabas también por los souvenirs, o sea, cómo se realiza
ese destilado cultural. Eso es. Claro, el turista hilamos fino cuando llegamos a un sitio, es decir, es como, o sea, necesitas como un pequeño resumen de dónde estoy, esto qué es. Entonces se hace con, pues, música típica, vestidos típicos, comida típica, monumentos que usted tiene que ver. Es decir, usted quédese con estas 5 cosas, que son las típicas de aquí. Es decir, la gente que vaya a Roma, que ha estado en la aldea de Asteris, dirá, lo típico de esta aldea. Típico es el pescado, son las espadas, los escudos, los menires. Esto es lo típico. Entonces, la siguiente gente que vaya allí, pues dirá, pues me voy a comprar una espada porque es lo típico de allí. Así recuerdo de la aldea de Asteris, ¿no? Y esto es interesante en lo que yo cuento en el libro, que bueno, recojo, no son ideas originales, recojo varios libros que he publicado, libros excelentes sobre historia del turismo, libros interesantísimos. O sea, me parece una actividad interesantísima. Esa parte es interesantísima, sí. Interesantísima. Es decir, Sí. me acuerdo que hablé con una persona una cosa que agradezco mucho a la España en las piscinas es haber ido a muchos sitios y haber conocido a mucha gente. Y en Alicante conocí a una profesora de turismo que me recomendó varias lecturas del Huete, siempre estaré agradecido, y entre estas de historia del turismo. Y claro, España, o sea, esta, digamos, homogeneización cultural, la mayoría de países la hacen en el siglo XIX. ¿Quiénes somos? ¿No? Cuando se construye el Estado-Naciones, tiene que plantearse quiénes somos. ¿Quiénes somos? Pues somos alemanes. ¿Cuál es nuestro héroe? Pues Armin, el de la batalla de Teutoburgo. ¿Cuál es nuestra comida típica? Las salchichas. Nuestra vida típica, la cerveza. Somos como somos. Y el siglo XIX está lleno de estas cosas de el héroe nacional, la música nacional, Sí. el carácter nacional, es decir, cómo son los italianos, cómo son los franceses, cómo son los portugueses, cómo son los españoles. Es decir, se realiza este destilado. Y es un destilado que se transmite a través de la escuela. La escuela transmite la lengua nacional, la historia nacional, la literatura nacional, los mitos nacionales y las costumbres nacionales. Es decir, esto es lo que somos. Somos ingleses, descendemos de Arturo. Franceses, descendemos de Roland y de Juana de Arco. Aquí se escoge el Cid como figura representativa y se forma la idea de reconquista. En Portugal, el rey Sebastián, es decir, se crea pero claro, como en España al final el Estado no asume la competencia en la educación, porque claro. se comparte con la Iglesia, Sí. no se crea esta homogeneidad que se crea en otros países. Y se tiene que hacer deprisa y corriendo. Ya en el franquismo. Primero se intenta con la represión tras la guerra civil, pero sobre todo se hace deprisa y corriendo cuando llegan los turistas. Es decir, hay que ofrecer al turismo un folleto claro de esto que es. Si llega a España, ¿esto qué es? Pues este es el país que ha contado Hemingway, que ha contado Bizet, es el país de Carmen, es el país de los Sanfermines, es el país de, pues eso, de la pasión, sol y playa, fiesta. Es decir, toda la gente que quiera desvincular el turismo en España de la palabra fiesta, pues mucha suerte, porque el turismo en España nace con la palabra fiesta. Sí. Vale. El gran folleto de viajes, lo que populariza España es fiesta. Concepto fiesta. De hecho, es una palabra muy popular. Creo que será fiesta para ellas, Real Madrid, ¿no? Claro, luego también, cuando hablamos de la cultura y demás, vuelves a hacer también un análisis muy interesante en términos ideológicos, cuando comentas que el nativo, la persona que vive en la ciudad cada día, ve cómo su cultura en algún sentido cambia, luego también se mezcla con cierta melancolía, con cierta añoranza de lo que era el pasado, y ahí como que parecía que volvías a introducir la misma idea de que vuelve a ser como otro espacio en el que los conservadores vuelven a ganar el relato. Volvemos a, antes era X cosa mejor,
Antes no existía además todos estos guiris que vienen de fiesta, pero es que además nos están haciendo perder nuestra cultura. Este es otro marco también en el que la construcción y el modelo ha vuelto a hacer vencedores a los conservadores. A ver, sí, 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 pero de una forma muy tramposa, es decir, porque se desliga el modelo económico del modelo cultural. La ciudad en la que mejor se ve esto es Barcelona. Barcelona desde hace pues varios años, últimamente de una forma más insistente, existe un debate sobre la pérdida de la presencia pública del catalán. O sea que, como antiguo barcelonés, yo viví entre el año 90 y el año 2000, constato totalmente. Pero claro, da la sensación de que es una lucha o una cuestión meramente cultural. No, es una cuestión absolutamente vinculada al modelo económico. Es decir, si tú transformas la ciudad en un parque temático, transformas la ciudad en un producto, ¿quién te la compra? El que tiene dinero, el que viene de fuera. Y por un lado tienes los que vienen de fuera, tanto turistas como nómadas digitales, gente de renta o de disponibilidad de renta alta, y por otro lado tienes a la gente que viene a servir o a trabajar en la industria del movimiento para esa gente de rentas o disponibilidad de renta alta. Entonces, lo que estaba en el medio, que es la gente que vivía allí, está cada vez más desplazada, no puede estar. Y por un lado tienes, le digo, esta gente que igual tampoco quiere usar el catalán, no tiene una voluntad de integrarse porque igual no va a vivir allí mucho tiempo. Es decir, bueno, yo vengo aquí, trabajo en el hotel un par de años, 3 años, y después ya me vuelvo a otro lado, o igual encuentro otro curro en otro sitio, para el que el inglés me sirve. Yo, pues no sé, soy una persona argentina, estoy hasta aquí de la inflación y de los problemas que hay allí, hablo más o menos inglés, pues me voy a Barcelona. Y ya está, y con mi inglés más o menos me defiendo, intento aprender incluso francés o ruso, tal, pero no, ¿para qué voy a aprender catalán si igual dentro de 2 años estoy en París o estoy en Ámsterdam? Entonces me resulta muy curioso que se desligue esta cuestión cultural de la cuestión del modelo económico, o sea, y que la gente, o sea, el partido que defiende este modelo cultural es el partido que defiende también este modelo económico, y no vea la relación, y nadie vea la relación entre ambas cosas. Es decir, si tú quieres que la lengua que se habla en tu ciudad sea esa, siga siendo esa, mantén a la población estable. O sea, te interesa desligarte un poquito de la industria del movimiento, amigo conservador, porque te vas a llevar sorpresas. Tú vete al centro de Praga y verás que la lengua que se habla no es el checo, es el inglés. Claro. Y el centro de Ámsterdam también. La lengua que oirás más será el inglés. Entonces, y por otro lado, en el libro recojo un ejemplo que yo creo que se ajusta más a esto que me estás contando, que es una ciudad francesa en la que se produce una dispersión de la población y se produce el nacimiento de grandes centros comerciales alrededor de una gran carretera, de lo que en Francia es la périphérique, ¿no? En un reportaje de Enrique González, que a mí me gusta muchísimo, y él hablaba de que existía la sensación de que en esa ciudad, que es como un oráculo de las elecciones en Francia, podía ganar Le Pen. Y era Enrique González va allí y dice, bueno, aquí puede ganar Le Pen, ¿por qué? O sea, no hay problemas, no hay inseguridad, no hay delincuencia, no hay paro. Es decir, ¿qué demonios ha pasado, no? Y lo que ha pasado es que la ciudad ha perdido la sensación de ser un sitio donde pasan cosas. Exacto. Y en otro momento del reportaje hablan 3 mujeres mayores que dicen aquí ya no hay mercado, aquí ya no hay actividad económica, si te quieres comprar cualquier cosa tienes que irte a los grandes establecimientos que han abierto fuera, ya no hay gente paseando por la calle. Es decir, esa sensación de que el mejor momento ya pasó. El mejor momento ya pasó. Y si lo combinas con pues la pérdida de presencia internacional del francés,
pérdida de presencia internacional de los clubes deportivos franceses. Hoy comienza el Tour, no lo va a ganar ningún francés. Va a comenzar Roland Garros, no lo va a ganar ningún francés. Es decir, hay un montón de elementos emotivos que se juntan para que cunda esa sensación de el mejor momento ya pasó. Claro. Y que viene alguien y te dice, yo te lo voy a hacer recuperar, yo te voy a hacer esto grande, ¡pam! Y te lo... Es el gran mensaje que lanzan las derechas reaccionarias, ¿no? Claro, o sea... Se sientan en el gran mito imperial y te dicen, no, vamos a hacer grande Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, España, vivan los tercios, el Imperio Español y tal. Extraordinario, ¿no? Eso no va a volver, eso no va a pasar, eso. Claro, entonces... Vamos, en Salamanca es que sí. yo soy de un pueblo de Zamora, divinamente, claro, yo conozco Salamanca de los años 80, entonces el centro de Salamanca tenía una vitalidad extraordinaria, la calle Toro, la calle Zamora, y ya no tiene esa vitalidad comercial que tenía. Entonces entiendo que ese tipo de cosas, junto con la venta la caída de la caja de ahorros, ¿no? Vas a la Plaza de los Bandos y ves el edificio tan bonito, el palacio, con el cartel de se vende de Unicaja. Eso tiene que ser un palo para la autoestima de la ciudad. Entonces alguien viene, no, esto tal, es culpa de no sé qué, crea un enemigo y te pilla esa idea de vamos a hacer esto grande otra vez. Cosa que es a nivel emocional también a las personas que están pasando por la crisis de los 40, la crisis de los 50, como puede ser mi caso, también es un mensaje que les puede resultar agradable, ¿no? Vamos a hacer las cosas grandes otra vez. Claro, porque por un lado tenemos que el turismo pues nos crea esa añoranza, esa melancolía de los años anteriores, un relato que gana la derecha, podemos decir, o los conservadores, apelando a que podemos volver a ello. Pero es que por el otro tenemos que el turismo tiene otros perjuicios en ámbitos de contaminación, de masificación, y aquí introduces una idea muy interesante y es la escasa actividad o la escasa respuesta que da la izquierda. Llegas a decir, que es algo muy llamativo, que la izquierda se vuelve conservadora cuando hablamos de turismo. ¿Qué significa que la izquierda se vuelve conservadora? Bueno, se vuelve conservadora en general. Es decir, digamos, a ver, la izquierda, una izquierda keynesiana, pues tiene su gran triunfo después de la Segunda Guerra Mundial. Gana, digamos, el debate público y sus tesis se asientan en Europa occidental. La otra Europa tiene otra visión del marxismo, pero digamos que es el momento de gran triunfo de esas ideas. Y a partir de los años 70 se produce el movimiento pendular inverso. Entonces se trata de hay que defenderse, defendamos la sanidad, defendamos la educación pública. No es un movimiento de defensa, que también se ve en los debates urbanos. Es decir, los debates urbanos siempre es no sé qué barrio, el Cabañal resiste, defendamos tal barrio, defendamos el Perchel en Málaga. Ese campo semántico de estamos rodeados, ¿no? Sí. Y en cambio la derecha es bastante audaz, es decir, dice, no, vamos a acabar con el bachillerato nocturno, no, pero es que aquí en Madrid, ¿no? Vamos a acabar con el bachillerato nocturno, no, pero es que esto es una barbaridad, no, da igual, se acaba. Vamos a cerrar la atención primaria, no, pero hostia, la gente se va a enfadar y va a haber manifestaciones, da igual, adelante. Es decir, es tomar decisiones sin de una forma un poco más, ya digo, más audaz, con la audacia de Margaret Thatcher. Porque claro, al final... y claro, te crea te queda el campo de la resistencia de no, es claro, que hay que defender esto, hay que defender esto otro, tú vas defendiendo, ¿no? Y yo recojo un lema de la CNT, que fueron familiares que eran de la CNT. Reaccionar es reaccionario. Sí, exacto. Claro.
Porque entonces es solo un problema discursivo, de mensaje de lo que dice la izquierda, que es simplemente defendamos, o también falta un poquito de audacia programática, de sacar acciones en ámbitos como el turismo. ¿Qué puede hacer la izquierda cuando hablamos de turismo? Hombre, cuando hablamos de turismo, bueno, yo soluciones me cuesta dar. Cuando hablamos de turismo sí propongo verlo de una manera simplificadora. Es decir, pensar que ahora mismo eso es una industria, ¿m?, que trabaja mucha gente. Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid decidió centrar su campaña electoral en libertad, es decir, el concepto de libertad concretado, salir por ahí, en cañas. Me parece bueno, claro, estoy hablando de una cosa que salió bien, ¿no? Podría haber salido mal. Yo creo que salió bien, claro. Soy un poco ventajista. Es decir, yo creo que es un movimiento parecido al que hace el publicista Tony Segarra en el anuncio de BMW cuando habla de la libertad, movilidad con la mano que sale de la ventanilla. Con un elemento que a ti mueve, que es cañas, encontrarnos, que era lo que todo el mundo quería, ¿no? Salir. Y vamos a poner esto en marcha, es decir, digamos que el mensaje que se daba, por ejemplo, desde Estados Unidos de reopen, reabrir directamente, era un mensaje más duro, es decir, vamos a reabrir. Pero el mensaje de las cañas también estaba el reabrir. Claro. Y estaba reabrir una ciudad de servicios como Madrid, una economía profundamente de servicios, que si se para se cae. Que se para se cae. Y entonces por eso creo que fue un... entonces, no mirarlo de una forma que todos lo hicimos, ¿no? Ya digo, yo recuerdo que me dijeron, sobre las cañas. Y en una rueda de prensa a la que fui, vi multitud de agradecimientos de todo el mundo a la Comunidad de Madrid y a Madrid, y dije, nos estamos perdiendo algo, o sea, no nos estamos enterando de lo que está pasando. Es decir, esto no es la simplificación de tomar cañas, sino está hablando de que todo esto vuelva a funcionar, y que todo esto vuelva a funcionar no solo quiere decir tomar cañas, quiere decir toda la industria del movimiento y del ocio abierta. Y la industria del ocio vinculada al turismo es muy potente en ciudades como Madrid. Entonces, sí que creo que eso, intentar no verlo de esa manera simplificadora y tratar de organizar a toda esa industria. Yo es que siento no dar soluciones mágicas, pero yo creo que las cosas pasan por organización e ideología. Es tratar de organizar a toda la gente que trabaja en la industria del movimiento, que no se va a dejar organizar de una forma sencilla porque es muy provisional. Claro. Porque está en movimiento. Entonces, si tú quieres organizar lo que está en movimiento, te va a costar un poco, pero inténtalo por lo menos. Vale. Bien, ahora ya para acabar el último así tema un poco grande y cambiando totalmente, es la despoblación. Porque a mí me ha gustado mucho, porque es un tema que no llegas a tratar mucho, no, al menos no le dedicas un capítulo, aunque es otra forma de huida de las ciudades, hablamos de las ciudades o de los pueblos sobre todo. Pero aún así, das un poco una respuesta, a lo mejor sin pretender hacerlo. Y es que comentas el caso de Huesca, por ejemplo, y el argumento clásico de que, ante la despoblación, vamos a hacer que este centro sea turístico. Pero claro, luego nos expones todos los problemas a los que lleva el turismo. Entonces, más allá de preguntarte si es que la despoblación da para un tercer libro, ¿por qué no se ha tratado tanto en este? A lo mejor también porque es un estilo distinto el de la huida. ¿Y qué se hace con la despoblación? ¿Qué ocurre ideológicamente también? No sé si da para un tercer libro. Hay dos libros que ya lo tratan bien. El clásico La España vacía, de Sergio del Molino. Un libro que me parece interesantísimo y que creo que se debería leer bastante más, que es La España en la que nunca pasa nada, de Sergio Andrés Cabello, que es un libro que trata sobre las capitales de provincia, que creo que es el gran meollo. Es decir,
yo soy de Zamora, es decir, mi abuelo era de un pueblo que se llama Sitrama de Tera, mi abuela era de un pueblo que se llama Mozar de Valverde, mi otra abuela de un pueblo que se llama Villar de Fallaves. Creo que en Villar de Fallaves, el pueblo de mi abuela, salió en un reportaje de despoblación hace unos meses. Corrió por el chat familiar. Son pueblos que ya tienen muy difícil solución. Muy difícil solución. Sí. La cosa es centrarnos en Benavente, en Toro, en Huesca, Salamanca, en Béjar. Es decir, que no se nos vaya el país por las ciudades medias, porque se nos está yendo. Y yo creo que la cuestión es esa sensación de que aquí ya no está pasando nada. Esa sensación de... y es que en el caso de mi pueblo lo veo clarísimamente. Es decir, mi pueblo era el centro de su comarca. De su comarca. Los jueves, y el jueves era mercado, el pueblo se llenaba de una manera brutal. O sea, como pueden ser los Sanfermines o el centro de cualquier ciudad hoy con la manía del orgullo. Es decir, se llenaba de gente, todas las tiendas se preparaban justo para el jueves. Y después el fin de semana también venía gente de la comarca, era el centro, era importante. A medida que las comunicaciones se hacen mejores, deja de ser importante. Es decir, y si uno... porque puedes acumular toda la demanda comercial en otros lugares. Ahora mismo, los colmados que había, o los supermercados, las tiendas de alimentación que había en todos los pueblos de la comarca han ido cerrando. Y en mi pueblo han abierto muchos supermercados. Pero todo el otro comercio ha ido cerrando. Todo el otro comercio está en serios problemas. Porque ¿dónde va la gente a comprar? A León. Que hay 3 y próximamente 4 centros comerciales. Porque antes ir a León era una experiencia, era una cosa que uno hacía pues cuando tenía un familiar enfermo, cuando, qué sé yo, y lo llevaban a León, cosa que ya pintaba mal, o cuando tenía que ir era un acontecimiento ir a León, a cualquier cosa, comprar algo realmente especial, ¿no? Pero ahora puedes ir en 3/4 de hora, entonces no hay ningún problema, te plantas en León y pasas el día y compras, vas al cine, comes, das un paseo y tal. Entonces, claro, esto también para la propia ciudad, que se convierte en, ya digo, una ciudad de servicios, es un poco pobre. Es decir, porque al final, ¿qué es? Una ciudad de servicios, es una ciudad de... está pendiente de que venga alguien a hacer cosas. Y ahora voy a cambiar de ciudad. Me voy a Cartagena. Vale. Cartagena, que era la ciudad del año del descubrimiento, el documental de Luis Carrasco. Ay, me va a matar. No me acuerdo el nombre, Luis Carrasco, creo que. El año del descubrimiento, que es extraordinario, que es la caída del tejido industrial de Cartagena, ¿no? Tanto pues los fertilizantes como la industria de la construcción de barcos, ¿no? El astillero. Bueno, sucede lo mismo, es decir, Cartagena pasa de hacer barcos a recibirlos. Exacto, sí. No es lo mismo. O sea, el producir algo no es lo mismo que estar al servicio de la gente que viene. No es lo mismo. O sea, puede tener alguna... O sea, ni la composición de la renta es la misma. Claro. No es la misma. O sea, el turismo es una industria muy desigual, industria muy extractiva, y donde hay una tremenda desigualdad entre la gente que trabaja y la dirección, una tremenda desigualdad. No es lo mismo la estructura laboral que hay en la industria, que socialmente ni emocionalmente. Es decir, la gente que ha hecho barcos iba, cuando el barco se botaba, llevaba toda la familia iba a ver cómo el barco se botaba y era, en ese barco he trabajado yo. Y te da una alegría, te da una... Sí. que emocionalmente es yo he hecho eso. O sea, es una cosa muy humana. Es decir, yo he hecho eso. Yo he hecho ese vestido. Yo he hecho esos zapatos. Yo he hecho eso concreto que está utilizando esa persona. Eso te da una
vamos, la siento yo cuando un alumno, una alumna, pues escribe, le va bien, publica en tal sitio, en tal otro. Claro, si además has hecho algo concreto, ¿no? Algo que lo que puedes decir, mira, esos zapatos los he hecho, Claro. los he hecho yo. Pues, claro, te da una alegría. No es lo mismo, ya digo. No es lo mismo una ciudad de servicios que una ciudad de producción. No es lo mismo. Claro, es que No es lo mismo. volvemos al final a la misma idea que un poco sí que mencionábamos cuando hablábamos del turismo, y es que también el peregrino, aquel que va a Santiago, lo que busca es, por un lado, placer, pero por el otro, ser servido, que es algo que también comentas mucho en el libro, que aun siendo la dualidad de nativo o persona residente, luego cuando eres turista, lo que quieres es que todas las profesiones que te rodean se haga una especie de servicio. Tenemos ahí como esa especie de caída de un traje o una máscara, como decías, y nos ponemos otra, pero sigue siendo el mismo círculo ideológico y vicioso. Sí. Yo de todas formas haría una distinción entiendo lo que es, entre ser servido y ser atendido. A ver, lo sé, lo voy a, como, como nieto de una persona que tenía un bar, mis abuelos tenían un bar. Es diferente ser servido que ser atendido. Es decir, esa idea de el cliente siempre tiene la razón, mi abuelo no la aceptaba Vale. en el bar. O sea, el cliente no tiene la razón. El cliente tiene derecho a ser atendido, pero esto no, o sea, no somos sus criados. Esto no. El camarero no es su criado. Si usted quiere hablarle mal al camarero o a la camarera, pues se va a su casa. Punto. Claro. Y yo creo que esa es una cuestión clave. Es decir, quiere ser atendido. Sí, yo creo que, a ver, está bien la experiencia esa de, bueno, un día, hoy, la experiencia de comer fuera de casa, ¿no? Pues hoy nos hacemos la comida y nos sentamos y nos traen las cosas. Cosa, insisto, que no quiere decir que tengas razón todo el rato ni que puedas comportarte como un cretino. Porque creo que se confunde. A veces Claro, ahí está la tengo la línea. sensación por comentarios que hay en, en todas estas páginas de reseñas de restaurantes y de bares y de tal. La gente confunde el ser cliente de un sitio con el derecho a comportarse, ya digo, como un cretino, como un patán. No tienes derecho a comportarte como un cretino. No. Esta gente está currando y como tú cuando estás currando. Entonces, respétalas porque y facilita su trabajo, ¿no? Pero otra cosa que digo en el libro es que me parece muy interesante y que yo creo que abunda en esta cretinización de nuestro yo cliente. Sí. Es que hay una gran parte de aplicaciones que nos han vendido como modernas, que en realidad son la recuperación del servicio doméstico del siglo XIX. Es decir, todo el mundo puede tener un chofer, todo el mundo puede recibir comida, tener un cocinero, porque todo el mundo puede recibir comida hecha en casa, alguien que le planche, alguien que le lave, alguien que le haga los recados, y eso, claro, esa sensación de tener a alguien disponible todo el rato, lo mismo que la adulación constante, como decía García, te convierte en un poco tontorrón, pues probablemente el tener a alguien a tu disposición, la posibilidad de tener a alguien a tu disposición todo el rato, puede crear esa sensación. Y creo que me gusta el servicio público, ir en taxi, pero alguna vez en alguna entrevista me mandan un Uber o algo. un de esos, coche con conductor, y es diferente. Es decir, hay una o ¿está usted bien? ¿Quiere no sé qué? ¿Quiere no sé cuál? ¿Quiere tal cosa? ¿Quiere tal otra? Claro, si tú estás todo el rato con esa idea de ¿quiere esto? ¿Quiere lo otro? ¿Quiere no sé qué? ¿Quiere no sé cuál? Le pongo tal, le pongo cual. Acaba uno. Claro, el taxi es como... El taxi es otra cosa, es la oficina de una persona. Entonces tú tienes que entrar ahí como en el comercio. O sea, entras en el terreno de... Claro, y no sé, yo digo, es fácil
desarrollar esa necesidad de obsequiosidad todo el rato, ¿no? Claro. Y que es muy negativa, es decir, es muy negativa. Es decir, Vale, bueno. te da una sensación falsa de que las cosas tienen que estar para ti. Exacto. Sí, sí, sí. Vale, pues bueno, simplemente ya para acabar, como comentamos también al inicio del directo, todas esas referencias cinematográficas, queremos que nos hagas 2 recomendaciones. Una película que creas que tiene algo que ver con el libro o con lo que se intenta transmitir, cualquier cuestión, eres libre de elegirla, y ya luego otra que sea una mera referencia o alguna relación con la política. O sea, tienes total libertad. Ay, soy muy malo para esto. Lo que quieras. Una película que tenga referencia. Al malestar de las ciudades. Bueno, voy a recomendar una película poco conocida, pero que Venga. yo creo que a mí me gustó mucho, que no sale en el libro ni nada. Mejor Es El aún. hombre de al lado. ¿El hombre? El hombre de al lado. Vale. El hombre de al lado. Creo que se llama El hombre de al lado. A ver. Sí. El hombre de al lado. De al lado, sí, del 2009. Sí. Sí. Son 2 vecinos Sí. y uno de ellos tiene luz y el otro no. Entonces el que no tiene luz abre una ventana a tener luz. Vale. Y el conflicto que se crea entre los dos y después la relación que se crea entre los dos. Me pareció interesante. Vamos, sobre ciudades, cualquier serie de David Simon, cualquiera. Perfecto, hombre. Igual, The Wire, The Deuce, Treme, la última que ha salido, que no me acuerdo cómo se llama. Da igual, cualquier serie de David Simon es interesante sobre las ciudades. Quiera. Vale, pues perfecto. Y lo otro sobre política, Así en general, cualquier relación. una película para entender la política. Bueno, perfecto. O para dejar de comprenderla. Hace poco presenté otro libro que se llama que está basado en las 50 leyes del Padrino, ¿no? Ah, sí, lo he visto, sí. Pues El Padrino es una película muy interesante para Vale. entender la política, sí. Pues habrá que leer el libro y la Es peli muy otra vez. interesante. Es muy interesante para entender que cosas como que no hay que dejarse llevar por la ira, por la emoción, hay que ser cautos, hay que fijarse en todo el mundo, hay que ver hasta dónde puedo llegar, dónde no puedo llegar. Vale, perfecto. No sé, Más es una película súper interesante, o sea, muy narrativa, está muy bien hecha. Yo vuelvo al inicio, yo a veces la uso en los talleres para explicar cómo las historias nos cuentan cosas sin que nos demos cuenta de que nos las están contando, es decir, la escena inicial es una escena, y me estoy extendiendo igual, que se divide entre un dentro y un fuera, ¿no? Dentro está Vito Corleone atendiendo a las peticiones que le dan en la boda, y fuera se está celebrando la boda, ¿no? Dentro, fuera, todo el rato. Dentro es todo negro, oscuro, todo el mundo va de negro, todos son tíos, todo es muy solemne, tal. Fuera todo es color, todo es alegría y música. Un personaje está fuera, es Michael. Vale. Michael está fuera, está vestido con el uniforme del ejército, es decir, no quiere pertenecer a familia, no va de negro como el resto, afuera, y además no se quiere poner en la foto de familia. Cuando hace una foto de familia no se quiere poner. Pues toda la historia es el viaje de Michael desde fuera a adentro. Y de hecho la última escena es Michael cerrando la puerta a su mujer. Qué bueno. Vale. Entonces, como las historias nos cuentan cosas con espacios y sin que a veces nos demos cuenta de lo que nos están contando. Oye, buenísimo. Pues a lo mejor hay que hacer Aparte, otro... insisto, de todas las enseñanzas de...
Pues a lo mejor hay que hacer otro Todas las directo enseñanzas que hablando de tiene- cine. Bueno, ya digo que estoy muy desenganchado del cine. Es que hace muchos años yo trabajé en un programa que se dedicaba al cine, entonces iba bastante más al cine. Sí, ¿no? En Bueno, los años 90 trabajé en un programa, una radio local en Barcelona que iba de cine, entonces iba bastante. pues bueno, Jorge, yo creo que con estas recomendaciones ya podemos cerrar el directo y despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado, a pesar del tour, a pesar de la velada de Ibai, a pesar de que es sábado y tenéis amigos con piscina. Y bueno, esto quedará subido para que lo vaya viendo toda la gente cuando tenga tiempo. Así que Jorge, si quieres decir algo. No. Que un placer, que muchísimas gracias y que si les gusta el tour, que lean las crónicas de Carlos Arribas en El País, que es Si casi lo mejor del tour. si es que hay recomendaciones para todo, ¿eh? Bueno, pues cerramos aquí el Maravilloso, directo. Carlos. A ver, ahora tengo que saber hacerlo, claro. Porque de esto no nos lo hemos estudiado antes. Vale.